El neologismo hombre-hiena es acuñado en analogía al hombre-lobo, para la terantropía que implica a las hienas. Es común en el folclore del norte de África, el Cuerno de África y Oriente Medio, así como en algunos territorios adyacentes. A diferencia de los licántropos y otros teriántropos, que normalmente se representan siendo originalmente humanos, en algunas historias de hienas cuentan cómo pueden ser hienas disfrazadas como humanos. En Somalia se cree tradicionalmente que Cori Ismaris, que significa quien se frota a sí mismo con un palo, era un hombre que podía transformarse a sí mismo en un hombre hiena, frotándose con un palo mágico al crepúsculo, así como invertir el proceso al repetirlo antes del alba. En Etiopía, por ejemplo, se cree tradicionalmente que todos los herreros, cuyo oficio es hereditario, son realmente magos o brujas con el poder de convertirse en una hiena. Se cree que estos herreros roban tumbas a medianoche y son llamados Bouddha, también escrito como Buda. Son vistos con sospecha por la mayoría de sus compatriotas. La creencia en el Bouddha también está presente en Sudán, Tanzania y Marruecos, donde algunos bereberes lo consideran un hombre o mujer que se convierte en hiena por la noche y vuelve a su forma humana al alba. Muchos cristianos etíopes caracterizan a los judíos etíopes como bouddhas, acusándolos de desenterrar cadáveres cristianos y consumirlos. La coincidencia de la herrería como una profesión tradicional para los judíos en Etiopía pudo ser en el idioma kanuri, el antiguo imperio Bornu en la región del lago Chad. Los hombres hienas son referidos como Bultungin, que se traduce como me cambio en una hiena. Se creía tradicionalmente que uno o dos pueblos de la región estaba poblado completamente por hombres hiena, como por ejemplo Kabul Tolia. En el folclore de los pueblos sudánicos occidentales hay una criatura híbrida, un humano que se transforma nocturnamente en un monstruo caníbal, que aterroriza a la gente, especialmente a los amantes. La criatura suele mostrarse como un poderoso sanador mágico, herrero o leñador en su forma humana, pero reconocible por medio de signos como el cuerpo peludo, ojos rojos, brillantes y una voz nasal. Los miembros del culto Coré del pueblo Bambara en Mali se convierten en hienas imitando al comportamiento del animal con máscaras y actuaciones. Estas son evocaciones de los hábitos vilipendianos de las hienas y pueden usarse para evocar el miedo entre los participantes, llevándoles a evitar tales hábitos y rasgos en sus propias vidas. En otras culturas, Al-Doumari escribió que las hienas son criaturas vampíricas que atacan a la gente por la noche y le chupan la sangre del cuello. El folclore árabe cuenta cómo las hienas pueden hipnotizar a sus víctimas con sus ojos y a veces con sus feromonas. Un tratado médico persa, escrito en 1376, cuenta cómo curar a la gente conocida como Kaftar, quienes se decía que eran medio hombre, medio hiena y que tenían el hábito de matar inclusive niños. Los griegos, hasta el final del siglo XIX, creían que los cuerpos de los hombres lobos, si no se destruían, acecharían a los campos de batalla como hienas vampíricas y beberían la sangre de los soldados moribundos.